Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, por Mao Zedong, pronunciado como discurso el 27 de febrero de 1957. Este texto que vamos a leer es un texto que se da en una etapa después de la victoria de la República Popular China, una vez que la República Popular China está creciendo, e incluso es cuando ya se empieza a dar lo que fue la división entre China y la Unión Soviética. Después de la muerte de Stalin, China y la Unión Soviética tienen una disyuntiva que primero empieza como algo pequeño, pero luego crece, una disyuntiva ideológica a final de cuentas, que es Mao criticó severamente a Khrushchev, como Khrushchev criticó y trató de cambiar muchas líneas de cómo se manejaba la Unión Soviética después de la muerte de Stalin. Ahora, de esto hay muchísimo que dar. Y aquí he estado debatiendo porque hay mucho de mi opinión personal acerca de este tema, de esta división entre China, la Unión Soviética, cómo actuó Khrushchev, cómo actuó Mao después. Y también es algo que... Pero voy a tratar de limitar mis comentarios personales a este tipo de contexto. También porque este texto que estamos leyendo es la primera vez que no he leído el texto. Todos los textos que he narrado los había leído antes. Y esta es la primera vez que yo lo voy a estar leyendo cuando ustedes lo estén escuchando. Entonces, ustedes van a ver mis reacciones al instante. Sé de que es un texto que habla acerca de las contradicciones entre el pueblo y los enemigos del pueblo, que son contradicciones antagónicas, y las contradicciones dentro del propio pueblo. Tensiones, desacuerdos, conflictos, que son contradicciones no antagónicas. Entonces, este es el contexto. O sea, es el contexto después de que la revolución tuvo éxito, la revolución china, después de que se funda y empieza a crecer la República Popular China, y justo cuando empieza a darse esa división, porque Stalin muere en el 53. Y entonces... de eso sí puedo dar un poco de contexto. Hay una cosa que se le llama el discurso secreto de Khrushchev. Después de Stalin viene Khrushchev y muchos comunistas no tienen una peculiar alegría, un peculiar agrado por Khrushchev, porque piensan que él tomó una línea diferente, él tomó una línea que no debió de haber tomado. Algunos muy extremos dirían que el destino de la Unión Soviética, o sea, su colapso, su eventual colapso, empieza con Khrushchev, con el discurso secreto. ¿Por qué el discurso secreto? Porque fue un discurso que se dio a puerta cerrada durante un congreso del Partido Comunista, y se supone que la prensa no tenía acceso a ese discurso. Pero ese tipo de cosas, o sea, no las puedes mantener a puerta cerrada realmente. Entonces, Khrushchev criticó duramente ciertos aspectos que se habían dado en la Unión Soviética durante Stalin. Y yo creo que este tipo de cosas requiere muchísimo contexto. Entonces, aquí puedo seguir hablando otros 15 minutos. Pero es eso. Voy a dejarlo así. Nikita Khrushchev, el nuevo líder de la Unión Soviética después de Stalin, quiso dar un paso al lado de lo que fue Stalin. O sea, criticó cómo se estaban dando las cosas. Y a Mao eso le pareció una traición, realmente. Y al final de cuentas, eso es algo de que China no hizo eso con Mao. Mao, al morir, China toma un camino diferente, del que seguramente, eso sin dudas, no le hubiera gustado a Mao. Pero no critica a Mao como la Unión Soviética después criticó a Stalin, o sea, la línea oficial. Entonces, eso fue el cambio ideológico, fue algo que se dio.
Entonces, eso fue el contexto. Todavía no se habían separado, todavía esto en el 57, todavía estaban en términos normales, la Unión Soviética y China, pero después se separan muy fuerte. Incluso tienen tensiones bastante fuertes, la Unión Soviética y China. Nunca entran en guerra caliente, pero tienen tensiones muy, muy fuertes en los 70s, en los 80s. Entonces, nuevamente, se requiere muchísimo, muchísimo. Puedo hablar y hablar y hablar. Pero centrémonos en eso. Ese es el contexto del discurso que vamos a leer. Y finalmente, el texto parece ser algo largo. Entonces, depende qué tan largo sea, puede que lo divida en dos partes. Son 12 secciones. Entonces, veremos cuando acabe las primeras 6. Si llevamos cerca de 2 horas, yo creo que lo voy a partir en 2 diferentes episodios. Entonces, habiendo dicho todo esto, empecemos con el texto. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. 27 de febrero de 1957. Discurso pronunciado por el camarada Mao Zedong en la 11ª sesión ampliada de la Conferencia Suprema del Estado. Fue publicado el 19 de junio de 1957 en Diario del Pueblo, después de que el autor revisó el texto transcrito de las actas y le hizo algunas adiciones. El tema general que abordaré es el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Para facilitar su exposición, lo voy a presentar dividido en 12 partes. En esta ocasión, me referiré también al problema de las contradicciones entre nosotros y el enemigo, pero centraré la atención en el examen de las contradicciones en el seno del pueblo. Parte 1. 2 tipos de contradicciones de diferente carácter. Hoy nuestro país está más unido que nunca. El triunfo de la revolución democrático-burguesa y las victorias de la revolución socialista, así como los éxitos alcanzados en la construcción socialista, han cambiado rápidamente la fisionomía de la vieja China. Ante nuestra patria se abre un futuro aún más radiante. Pertenecen para siempre al pasado los días de división y caos en el país, tan odiados por el pueblo. Bajo la dirección de la clase obrera y del Partido Comunista, los 600 millones de seres de nuestro pueblo, unidos en apretado haz, están realizando la gran obra de la construcción socialista. La unificación de nuestro país, la unidad de nuestro pueblo y la de todas nuestras nacionalidades constituyen la garantía fundamental para la ineluctable victoria de nuestra causa. Pero esto no significa que en nuestra sociedad ya no exista ninguna contradicción. La idea de que no hay contradicciones es una ingenuidad que no corresponde a la realidad objetiva. Existen ante nosotros 2 tipos de contradicciones sociales: contradicciones entre nosotros y el enemigo, y contradicciones en el seno del pueblo. Estos 2 tipos de contradicciones son de naturaleza completamente distinta. Para comprender correctamente estos 2 tipos diferentes de contradicciones, se hace necesario, ante todo, precisar qué se entiende por pueblo y qué por enemigo. El concepto de pueblo tiene diferente contenido en diversos países y en distintos periodos de la historia de cada país. Tomemos, por ejemplo, el caso de China. Durante la guerra de resistencia contra el Japón, el pueblo lo integraban todas las clases, capas y grupos sociales que se oponían a la agresión japonesa, mientras que los imperialistas japoneses, los colaboracionistas chinos y los elementos pro-japoneses eran todos enemigos del pueblo. En el periodo de la Guerra de Liberación, los enemigos del pueblo eran los imperialistas norteamericanos y sus lacayos, la burguesía burocrática y la clase terrateniente, así como los reaccionarios del Kuomintang que representaban a estas clases. El pueblo lo constituían todas las clases, capas y grupos sociales que luchaban contra estos enemigos. En la etapa actual,
periodo de edificación del socialismo, integran el pueblo todas las clases, capas y grupos sociales que aprueban y apoyan la causa de la construcción socialista y participan en ella, mientras que son enemigos del pueblo todas las fuerzas y grupos sociales que oponen resistencia a la revolución socialista y se muestran hostiles a la construcción socialista o la sabotean. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagónicas. En cuanto a las contradicciones en el seno del pueblo, las que existen dentro de las masas trabajadoras no son antagónicas, mientras que las existentes entre la clase explotada y la explotadora tienen, además del aspecto antagónico, otro no antagónico. Las contradicciones en el seno del pueblo no datan de hoy, pero tienen distinto contenido en los diferentes periodos de la revolución y el periodo de la construcción socialista. En las condiciones actuales de nuestro país, esas contradicciones comprenden las contradicciones dentro de la clase obrera, dentro del campesinado y dentro de la intelectualidad. Las contradicciones entre la clase obrera y el campesinado, las contradicciones entre los obreros y campesinos por una parte y los intelectuales por la otra, las contradicciones entre la clase obrera y los demás trabajadores de un lado y la burguesía nacional del otro, las contradicciones dentro de la burguesía nacional, etc. Nuestro gobierno popular es un gobierno que representa realmente los intereses del pueblo y que está al servicio de éste. Sin embargo, entre el gobierno y las masas populares también existen ciertas contradicciones. Estas incluyen las contradicciones entre los intereses del sector estatal, los intereses del sector colectivo y los intereses individuales, entre la democracia y el centralismo, entre dirigentes y dirigidos, y entre las masas y ciertos trabajadores gubernamentales con estilo burocrático. Todas estas también son contradicciones en el seno del pueblo. Hablando en términos generales, las contradicciones en el seno del pueblo son contradicciones que se dan sobre la base de la identidad fundamental de los intereses de éste. En nuestro país, la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional hace parte de las contradicciones en el seno del pueblo. La lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía nacional es, en general, una lucha de clases entre las filas del pueblo, porque la burguesía nacional de China tiene doble carácter. En el periodo de la Revolución Democrático-Burguesa, ella tenía en su carácter tanto un lado revolucionario como otro conciliador. En el periodo de la Revolución Socialista, al tiempo que explota a la clase obrera obteniendo ganancias, apoya la Constitución y se muestra dispuesta a aceptar la transformación socialista. La burguesía nacional difiere del imperialismo, la clase terrateniente y la burguesía burocrática. La contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional, que es una contradicción entre explotados y explotadores, es de suyo antagónica. Sin embargo, en las condiciones concretas de China, esta contradicción antagónica entre las dos clases, si la tratamos apropiadamente, puede transformarse en no antagónica y ser resuelta por medios pacíficos. Pero la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional se convertirá en una contradicción entre nosotros y el enemigo si no la tratamos como es debido, es decir, si no aplicamos la política de unidad, crítica y educación respecto a la burguesía nacional, o si ella no acepta esta política. Comentario. ¿La burguesía nacional? ¿Pero qué no los burgueses son malos? Sí, o sea, más o menos. Aquí Mao está siendo muy claro y él escribe de cómo la burguesía nacional, siempre y cuando acepte y acate lo que está pasando, puede ser un aliado. Es una contradicción, es una tensión que hay entre los explotados y explotadores, pero aquí Mao está diciendo de que ellos pueden ser un aliado durante la revolución socialista, durante la construcción del socialismo, siempre y cuando ellos ya no tengan el poder político.
Que nuevamente, aquí es algo que hay diferencias entre distintos comunistas, que hay quien dice que en el tiempo de Mao, efectivamente, el poder político estaba en manos de los obreros totalmente y la burguesía nacional estaba sometida, al menos políticamente, aunque estaba explotando a los obreros. O sea, sí. Y hay quien dice, en el comunismo, hay quien dice de que en la China actual eso ha cambiado, de que el capitalismo ha infectado totalmente el sistema. Hay quien dice que no. Y nuevamente, esto es un tema que yo tengo mi opinión personal, y me la pueden preguntar a mí de forma personal, pero en las narraciones quiero mantenerme al margen de darle una evaluación a la China moderna. Esto ya será para otra cosa. Al final de cuentas, hablando de China, China tiene una bandera con una estrella grande y 4 estrellas pequeñas. La estrella grande representa el Partido Comunista de China y las 4 estrellas pequeñas representan la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Entonces, desde el tiempo de Mao, lo que es la burguesía nacional ha sido incorporada a lo que es el plan de cómo se ejecuta el partido. Y dice, por supuesto, aquí lo deja claro también, de que difiere del imperialismo, de la clase terrateniente y de la burguesía burocrática. Continuamos con el texto. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo y las contradicciones en el seno del pueblo, por ser de distinta naturaleza, deben resolverse con diferentes métodos. En pocas palabras, en el primer caso, se trata de establecer una clara distinción entre nosotros y el enemigo, y en el segundo, entre lo correcto y lo erróneo. Por supuesto, distinguir entre nosotros y el enemigo también implica distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Por ejemplo, la cuestión de si la razón nos asiste a nosotros o a los reaccionarios internos y externos, el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, supone asimismo distinguir entre lo correcto y lo erróneo, pero se diferencia, por su naturaleza, de las cuestiones relativas a lo correcto y lo erróneo en el seno del pueblo. El nuestro es un estado de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado entre la alianza obrero-campesina. ¿Cuáles son las funciones de esta dictadura? Su primera función es reprimir, dentro del país, a las clases y elementos reaccionarios, a los explotadores que oponen resistencia a la revolución socialista y a los que sabotean nuestra construcción socialista. Es decir, resolver las contradicciones entre nosotros y el enemigo interno. Por ejemplo, está dentro del marco de nuestra dictadura arrestar, juzgar y condenar a ciertos contrarrevolucionarios, lo mismo que privar por determinado tiempo de derechos electorales y libertad de expresión a los terratenientes y burgueses burocráticos. Para mantener el orden público y defender los intereses de las masas populares, también es necesario ejercer la dictadura sobre los ladrones, estafadores, incendiarios, asesinos, bandas de malhechores y otros elementos nocivos que alteran seriamente el orden público. La segunda función de esta dictadura es defender a nuestro país de la subversión y eventual agresión de los enemigos externos. En este caso, la dictadura asume la tarea de resolver la contradicción entre nosotros y el enemigo externo. El objetivo de la dictadura es proteger a todo el pueblo para que pueda dedicarse al trabajo pacífico y así transformar a China en un país socialista con una industria, una agricultura, una ciencia y una cultura modernas. ¿Quiénes ejercen la dictadura? Naturalmente la clase obrera y el pueblo dirigido por ella. La dictadura no se aplica dentro del pueblo. Es imposible que el pueblo ejerza la dictadura sobre sí mismo e inadmisible que una parte del pueblo oprima a otra. Los elementos pertenecientes al pueblo que infrinjan las leyes
también deben ser castigados con arreglo a la ley, pero entre esto y la dictadura que reprime a los enemigos del pueblo, media una diferencia de principio. Dentro del pueblo se practica el centralismo democrático. Nuestra Constitución estipula que los ciudadanos de la República Popular China gozan libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de desfile, de manifestación de culto, etc. Establece además que los organismos del Estado practiquen el centralismo democrático y se fundamenten en las masas populares y que su personal sirva al pueblo. Nuestra democracia socialista es la democracia más amplia, una democracia que no puede existir en ningún estado burgués. Nuestra dictadura es una dictadura democrático-popular dirigida por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina. Esto significa que dentro del pueblo se practica la democracia, mientras que la clase obrera, en unión con todos los que gozan de derechos ciudadanos, los campesinos en primer lugar, ejerce la dictadura sobre las clases y elementos reaccionarios y sobre aquellos que se oponen a las transformaciones socialistas y la construcción socialista. En sentido político, por derechos ciudadanos se entienden los derechos a la libertad y a la democracia. Comentario personal. Aquí Mao está explicando de que es necesario que haya una dictadura por parte del pueblo. Se le llama la dictadura del proletariado, pero puede ser la dictadura socialista popular, que eso incluiría a otros elementos, no solo al proletariado. Y no poniendo directamente de lo que dice Mao, pero puedo dar mi opinión acerca de ello. Uno dice, dictadura no, pero eso está mal. Actualmente vivimos en una dictadura. Vivimos en una dictadura de la ganancia. Todo tiene que hacer ganancia. Y quien está al cargo de esta dictadura son las personas que son dueñas de todo, de la tierra, de los medios de comunicación, de las fábricas, de los medios de transporte, de las líneas energéticas, de las centrales eléctricas, de los puertos, de los aeropuertos, de las granjas, de la producción de la comida, de las fábricas farmacéuticas. Hay un puñado de gente relativamente pequeña que es dueña de esas cosas. Y cuando uno dice, no, pero es que estás en contra de que una persona ponga su changarro y tenga, o incluso una persona que tiene yo conozco una persona que hace muebles y tiene su fábrica y emplea gente y estás en contra de ellos. Es que es ahí donde hay una desconexión súper grande. Esta persona que tiene la fábrica de muebles y su papá la construyó está bien. Pero cuando una empresa es lo suficientemente grande como para que tenga acciones, las cosas empiezan a desdibujarse. Y es algo que nosotros no tenemos nada de idea de todo esto. Porque es como, también dicen, no, pero es que las personas que son dueñas de todo compiten entre ellos. ¿Cómo puede ser? No. Imagínate que es unos carpinteros. Tienen un gremio de carpinteros. Tienen una unión de carpinteros. Un sindicato, si lo quieres ver así. Que ve entre ellos. Ellos se unen para tener un frente común para defender sus intereses. Eso quiere decir que los carpinteros no compiten entre ellos. No tienen una competencia entre ellos. No, claro que no. Sí la tienen. Pero aún así se unen porque tienen intereses en común a defender. Lo mismo con las personas que son los dueños de todo. Y ellos lo saben. Ellos cierran filas entre ellos, en la mayoría de los casos. Porque si se empiezan a atacar entre ellos, quedan muy desfavorecidos. Entonces, y ellos pueden moldear la opinión pública muy fácilmente. No nos damos cuenta de la gravedad de la propaganda que tiene la hegemonía cultural capitalista.
Y también se escucha decir, no, pero es que allá no hay libertad, aquí hay libertad, aquí puedes tener, si quieres puedes tener tu partido político comunista y tu periódico comunista y lo que sea, bla, bla, bla. Sí, porque no representan una amenaza. En el momento en que lo hagan, van a ir por ellos. Ahorita, hoy en día, hoy estoy narrando esto en noviembre. Si no me equivoco, en la República Checa, creo que es República Checa, puede ser Eslovaquia, no sé, uno de los dos, van a ser elementos comunistas, o sea, el hablar del comunismo y prohibidos por la ley. Y actualmente, Trump está, nuevamente en noviembre del 2025, Trump está catalogando a elementos de Antifa como elementos terroristas. Y Antifa, o sea, es algo la gente no sabe, la gente común, tu papá, tu mamá, o sea, ay, tu tía, no, es que esos son unos, sí, son Antifa, son personas que se reúnen y, o sea, ay, nada que ver. Y ellos tienen una dictadura. En el momento en que sus intereses sean realmente amenazados, van a cerrar filas. Como ya lo están haciendo. O sea, hay cosas que también... Pero bueno. Vivimos en una dictadura actualmente. Y cuando se llegue a dar la victoria la victoria popular, socialista popular, en la que van a pasar de oprimidos a opresores políticamente, en ese entonces los capitalistas, y eso se dice en otros textos que he narrado, creo que por ejemplo en Fundamentos del Leninismo, van a mantener muchísimo de su antiguo poder. Entonces, si perdieron ese gran premio, van a querer recuperarlo. Por eso se tiene que tener vigilancia. Por eso China y la Unión Soviética y Cuba y otros países no tienen libre prensa abierta, porque eso es una invitación a que lleguen y te destacen, como lo hicieron con la Unión Soviética. Y la caída de la Unión Soviética como crisis humanitaria fue una crisis inconmensurable. Pero bueno, sigamos con el texto. Sin embargo, esta libertad es una libertad bajo dirección, y esta democracia es una democracia guiada por el centralismo. No son la anarquía. La anarquía no responde a los intereses y deseos del pueblo. Los acontecimientos de Hungría causaron alegría a algunos individuos de nuestro país. Comentario. Ese discurso es de 1957. En 1956 hubo un intento de revolución en Hungría, que recientemente hubo documentos desclasificados que dejan ver de que, por supuesto, que la agencia estaba ahí dentro y estaba metiendo y estaba haciendo. Entonces, el gobierno húngaro pidió ayuda a la Unión Soviética y la Unión Soviética mandó tanques. De ahí viene el nombre tanquis. Le dicen a los comunistas, algunos comunistas, en la esfera anglosajona, tanquis, los que soportan la decisión de usar fuerza para reprimir ese tipo de actividades, que nuevamente es algo que se sale del contexto de lo que estamos hablando, pero hubo bastante apoyo de la CIA. Eso salió en un documento, creo que este año, en el 2025. Pueden ir a revisarlo. No lo quisieron, o sea, lo hicieron por accidente, pero ya sé. Continuando, un poquito atrás para dar contexto. Los acontecimientos de Hungría causaron alegría a algunos individuos de nuestro país. Estos abrigaban la esperanza de que en China también se producirían sucesos semejantes, de que miles y miles de personas se echarían a las calles para pronunciarse contra el gobierno popular. Tal esperanza está en pugna con los intereses de las masas populares y no puede contar con su apoyo. En Hungría, una parte de las masas, engañada por las fuerzas contrarrevolucionarias internas y externas, cometió el error de recurrir a la violencia contra el gobierno popular, a consecuencia de lo cual, tanto el Estado como el pueblo sufrieron pérdidas. Será necesario
un largo tiempo para reparar los daños ocasionados a la economía en unas pocas semanas de motín. Hay otras gentes en China que se han mostrado vacilantes ante el problema de Hungría porque no comprenden los fenómenos concretos del mundo. Creen que bajo nuestro sistema democrático popular hay muy poca libertad frente a la mucha que, según ellas, hay bajo el sistema democrático parlamentario de Occidente. Reclaman que se implante a la manera occidental el sistema bipartidista, conforme al cual un partido está en el poder y el otro fuera de él. Pero el así llamado sistema bipartidista no es más que un medio de mantener la dictadura burguesa y no puede en absoluto asegurar ninguna libertad al pueblo trabajador. Realmente, en el mundo, solo hay libertad y democracia en concreto, nunca en abstracto. En una sociedad en que existe la lucha de clases, si hay libertad para que las clases explotadoras exploten al pueblo trabajador, no la hay para que éste no sufra explotación. Si hay democracia para la burguesía, no la hay para el proletariado y el resto del pueblo trabajador. En algunos países capitalistas se permite, es cierto, la existencia legal del Partido Comunista, pero solo hasta el punto en que éste no ponga en peligro los intereses fundamentales de la burguesía. No se le permite ir más allá de ese límite. Los que piden libertad y democracia abstractas consideran a la democracia como un fin y no como un medio. A veces la democracia parece un fin, pero en realidad es solo un medio. El marxismo nos enseña que la democracia forma parte de la superestructura y pertenece a la categoría de la política. Esto significa que, en fin de cuentas, la democracia sirve a la base económica. Lo mismo ocurre con la libertad. Tanto la democracia como la libertad son relativas, de ningún modo absolutas. Ambas han surgido y se desarrollan en el curso de la historia. En el seno del pueblo, la democracia es correlativa al centralismo y la libertad a la disciplina. En ambos casos, se trata de dos términos opuestos de un todo único, contradictorios y a la vez unidos. No debemos destacar unilateralmente uno de ellos y negar el otro. En el seno del pueblo no se puede prescindir de la libertad y tampoco de la disciplina. No se puede prescindir de la democracia y tampoco del centralismo. Esta unidad de democracia y centralismo, de libertad y disciplina, constituye nuestro centralismo democrático. Bajo este sistema, el pueblo disfruta de amplia democracia y libertad, pero al mismo tiempo debe mantenerse dentro de los límites de la disciplina socialista. Todo esto lo comprenden las grandes masas populares. Abogamos por una libertad bajo dirección y una democracia guiada por el centralismo. Pero con esto no queremos decir en ningún sentido que, en el seno del pueblo, deban emplearse métodos coercitivos para resolver los problemas ideológicos y los problemas relativos a la distinción entre lo correcto y lo erróneo. Pretender solucionar estos problemas utilizando órdenes administrativas y métodos coercitivos no solo sería inútil, sino perjudicial. No podemos abolir a la religión por medio de órdenes administrativas, ni obligar a la gente a no creer en ella. No se puede forzar a la gente a que abandone el idealismo, del mismo modo que no se la puede compeler a aceptar el marxismo. Los problemas de carácter ideológico y las controversias en el seno del pueblo únicamente pueden resolverse empleando métodos democráticos, discusión, crítica, persuasión y educación, y en ningún caso recurriendo a métodos coercitivos o represivos, a fin de poder dedicarse fructíferamente a la producción y al estudio y vivir en un ambiente de orden. El pueblo requiere que su gobierno y los dirigentes de la producción y de las instituciones culturales y educacionales
dicten apropiadas disposiciones administrativas con carácter obligatorio. Es de sentido común que sin ellas sería imposible mantener el orden público. Las órdenes administrativas y el método de persuasión y educación se complementan mutuamente en la solución de las contradicciones en el seno del pueblo. Incluso las disposiciones administrativas dictadas con el fin de mantener el orden público deben ir acompañadas de la persuasión y la educación, ya que, en muchos casos, no dan resultado por sí solas. En 1942, sintetizamos este método democrático de resolver las contradicciones en el seno del pueblo en la fórmula unidad, crítica, unidad, que, expresada en forma detallada, significa partir del deseo de unidad, resolver las contradicciones a través de la crítica o la lucha y alcanzar una nueva unidad sobre una base nueva. Según nuestra experiencia, este es el método correcto para resolver las contradicciones en el seno del pueblo. En 1942 lo empleamos para resolver las contradicciones dentro del Partido Comunista, o sea, las contradicciones entre los dogmáticos y la gran masa de militantes del partido, entre las ideas dogmáticas y marxistas. Con anterioridad a esto, los dogmáticos izquierdistas habían empleado en la lucha interna del partido el método de lucha despiadada y golpes implacables. Este método era erróneo. Cuando criticamos el dogmatismo de izquierda, no aplicamos este viejo método, sino uno nuevo, que consiste en partir del deseo de unidad, distinguir entre lo correcto y lo erróneo a través de la crítica o la lucha y alcanzar una nueva unidad sobre una base nueva. Este método se empleó en la campaña de rectificación de 1942. Unos años después, en 1945, cuando el Partido Comunista de China celebró su 7º Congreso Nacional, se logró, en efecto, la unidad de todo el partido. Y, como resultado de ello, se obtuvo la gran victoria de la Revolución Popular. La aplicación de este método requiere, ante todo, partir del deseo de unidad. Pues, sí, subjetivamente no existe tal deseo. Apenas se inicie la lucha, se armará un embrollo difícil de desenredar. ¿Acaso no equivaldría esto a aquello de lucha despiadada y golpes implacables? Y entonces, ¿de qué unidad del partido podría hablarse? De esta experiencia dedujimos la fórmula unidad, crítica, unidad. En otras palabras, sacar lecciones de los errores pasados para evitarlos en el futuro y tratar la enfermedad para salvar al paciente. Extendimos este método fuera del partido. Lo aplicamos con gran éxito en todas las bases de apoyo antijaponesas al tratar las relaciones entre la dirección y las masas, entre el ejército y el pueblo, entre oficiales y soldados, entre las diversas unidades del ejército y entre los distintos grupos de cuadros. El uso de este método puede remontarse a tiempos aún más lejanos en la historia de nuestro partido. Desde que creamos, en 1927, nuestras Fuerzas Armadas y bases de apoyo revolucionario en el sur, lo hemos venido aplicando en las relaciones entre el partido y las masas, entre el ejército y el pueblo, entre oficiales y soldados, así como en otras relaciones dentro del pueblo. La única diferencia reside en que, durante la guerra antijaponesa, lo aplicamos sobre una base más consciente. Después de la liberación de todo el país, hemos empleado el mismo método de unidad, crítica, unidad, en nuestras relaciones con los partidos democráticos y con los círculos industriales y comerciales. Nuestra tarea actual consiste en seguir generalizándolo entre todo el pueblo y aplicarlo cada vez mejor. Planteamos que todas las fábricas, cooperativas,
establecimientos comerciales, centros docentes, entidades oficiales y organizaciones populares. En una palabra, los 600 millones de integrantes de nuestro pueblo lo usan para resolver sus contradicciones internas. En circunstancias normales, las contradicciones en el seno del pueblo no son antagónicas. Sin embargo, pueden llegar a serlo si no las tratamos como es debido, o si aflojamos nuestra vigilancia y nos adormecemos políticamente. En un país socialista, semejante situación no pasa de ser, por lo común, un fenómeno parcial y transitorio. Esto se explica porque allí ya se había abolido el sistema de explotación del hombre por el hombre, y existe una identidad fundamental de intereses en las filas del pueblo. Las acciones antagónicas que se dieron en proporciones tan grandes durante los acontecimientos de Hungría se debieron a la intervención de factores contrarrevolucionarios internos y externos. Fue un fenómeno particular y temporal. Es así como los reaccionarios dentro de un país socialista, en confabulación con los imperialistas y explotando las contradicciones en el seno del pueblo, fomentan disensiones y provocan desórdenes, en un intento de materializar sus designios conspirativos. Esta lección de los acontecimientos de Hungría merece la atención de todos. A muchos les parece que plantear el empleo de métodos democráticos para resolver las contradicciones en el seno del pueblo es una cuestión nueva, pero en realidad no es así. Los marxistas siempre han considerado que la causa del proletariado no se puede realizar sino fundamentándose en las masas populares, y que, al actuar entre los trabajadores, los comunistas deben emplear el método democrático de persuasión y educación, y en ningún caso proceder con actitud autoritaria o recurrir a la coerción. El Partido Comunista de China se atiende fielmente a este principio marxista-leninista. Siempre hemos sostenido que, bajo la dictadura democrática popular, deben usarse dos métodos diferentes, la dictadura y la democracia, para resolver dos tipos de contradicciones de distinto carácter: las contradicciones entre nosotros y el enemigo, y las existentes en el seno del pueblo. De ello se ha hablado bastante en numerosos documentos de nuestro partido y discursos de muchos de sus dirigentes. En, cita, sobre la dictadura democrática popular, se cierra, que escribí en 1949, decía que, se abre cita, la combinación de estos dos aspectos, democracia para el pueblo y dictadura para los reaccionarios, constituye la dictadura democrática popular. Se cierra la cita. Y que para resolver los problemas en el seno del pueblo, se abre cita, el método que empleamos es democrático, o sea, un método de persuasión, no de coacción. Se cierra la cita. En mi intervención ante la segunda sesión del primer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, celebrada en junio de 1950, dije también, se abre cita, la dictadura democrática popular presupone dos métodos. Con los enemigos se emplea la dictadura, es decir, durante el tiempo que sea necesario, no se les permite tomar parte en las actividades políticas y se los obliga a acatar las leyes del gobierno popular y a dedicarse al trabajo físico para que, por este medio, se transformen en gente nueva. Con el pueblo, por el contrario, se emplean métodos democráticos y no coercitivos, es decir, se le garantiza su participación en las actividades políticas y, en vez de obligarlo a hacer esto o aquello, realizan un trabajo de educación y persuasión con métodos democráticos. Este trabajo de educación es el trabajo de autoeducación en el seno del pueblo, y su método fundamental lo constituyen la crítica y la autocrítica. Se cierra la cita. Hemos hablado muchas veces sobre el problema del empleo de métodos democráticos
para resolver las contradicciones en el seno del pueblo. Además, los hemos aplicado en lo fundamental en nuestro trabajo, y muchos cuadros y gran parte del pueblo han comprendido ese problema en la práctica. ¿Por qué todavía hay quienes piensan que se trata de algo nuevo? Porque la lucha entre nosotros y el enemigo, tanto interno como externo, era muy aguda en el pasado, y la gente no fijaba tanto como ahora su atención en las contradicciones en el seno del pueblo. Mucha gente no sabe distinguir con claridad estos dos tipos de contradicciones diferentes por su carácter, las existentes entre nosotros y el enemigo y las que hay en el seno del pueblo. Y los confunden fácilmente. Debemos reconocer que a veces es fácil confundirlos. En ciertos casos, esta confusión se ha producido en nuestra labor del pasado, durante la eliminación de los contrarrevolucionarios. En algunas ocasiones, se tomó equivocadamente por malas personas buenas. Y esto ocurre también ahora. Comentario. Esto va más que nada a mis férreos camaradas que son super tanquis, y hay que saber tener una visión para poder decir hay cosas que se hicieron mal. Al menos para los que vienen de buena fe. Hay que saber distinguir eso. Entonces, de ese modo puedes decir, y esto se los digo yo a todos ustedes que me están escuchando, lo podemos hacer mejor. Las cosas del pasado, las revoluciones del ayer, el camino recorrido por los grandes revolucionarios del pasado, por Mao, por Lenin, por Stalin, por todos, son lecciones importantes. Debemos tomar lo bueno y evitar lo malo. Sí se puede, y siento que hoy en día tener este discurso, esta mentalidad es esencial. Al final de cuentas también, uno no tiene que tener miedo de equivocarse. Es importante tomar decisiones que, cuando sean muy difíciles, se tienen que hacer. Pero se pueden evitar los errores del pasado. Podemos analizar bien lo que pasó y podemos tomar mejores decisiones. Continuando con el texto. Un poquito más antes para dar contexto. Debemos reconocer que a veces es fácil confundirlos. En ciertos casos, esta confusión se ha producido en nuestra labor del pasado. Durante la eliminación de los contrarrevolucionarios, en algunas ocasiones, se tomó equivocadamente por malas personas a buenas. Y esto ocurre también ahora. Si nuestras equivocaciones no se extendieron, fue porque nuestra política al respecto estipula la necesidad de trazar una clara línea divisoria entre nosotros y el enemigo y de corregir todo error que se descubra. La filosofía marxista sostiene que la ley de la unidad de los contrarios es la ley fundamental del universo. Esta ley tiene validez universal, tanto para la naturaleza y la sociedad humana, como para el pensamiento del hombre. Los dos lados opuestos de una contradicción forman una unidad y a la vez luchan entre sí, lo cual produce el movimiento y el cambio de las cosas. En todas partes existen contradicciones, pero éstas tienen diverso carácter según sea la naturaleza de las cosas. En cualquier cosa concreta, la unidad de los contrarios es condicional, temporal, transitoria y, por eso, relativa, mientras que la lucha entre los contrarios es absoluta. Esta ley la expuso Lenin con gran claridad. Voy a leer eso de nuevo, porque esto es importante. Desde todo el párrafo, voy a empezar. La filosofía marxista sostiene que la ley de la unidad de los contrarios es la ley fundamental del universo. Esta ley tiene validez universal tanto para la naturaleza y la sociedad humana como para el pensamiento del hombre. Los lados opuestos de una contradicción forman una unidad y a la vez luchan entre sí, lo cual produce el movimiento y el cambio de las cosas. En todas partes existen contradicciones, pero éstas tienen diverso carácter
según sea la naturaleza de las cosas. En cualquier cosa concreta, la unidad de los contrarios es condicional, temporal, transitoria y por eso relativa, mientras que la lucha entre los contrarios es absoluta. Esta ley la expuso Lenin con gran claridad. En nuestro país es cada vez mayor el número de personas que la comprenden. Sin embargo, en el caso de mucha gente, una cosa es que reconozcan esta ley y otra que la apliquen al examinar y tratar los problemas. Son muchos los que no se atreven a reconocer abiertamente que en el seno de nuestro pueblo existen todavía contradicciones, cuando precisamente son ellas las que hacen avanzar nuestra sociedad. Muchos no reconocen que en la sociedad socialista existen aún contradicciones y, por ello, obran con timidez y pierden la iniciativa frente a las contradicciones sociales. No comprenden que en el incesante proceso de tratar y resolver correctamente las contradicciones se afianzarán cada vez más la cohesión y la unidad internas de la sociedad socialista. De ahí la necesidad de llevar a cabo una labor explicativa entre nuestro pueblo, ante todo entre los cuadros, a fin de conducirlos a que comprendan las contradicciones en la sociedad socialista y aprendan a tratarlas con métodos correctos. Las contradicciones en la sociedad socialista son radicalmente distintas de las existentes en las viejas sociedades, como por ejemplo, las contradicciones en la sociedad capitalista. Estas últimas se manifiestan en violentos antagonismos y conflictos, en una enconada lucha de clases. No pueden ser resueltas por el sistema capitalista mismo, sino únicamente por la revolución socialista. Por el contrario, las contradicciones en la sociedad socialista son otra cosa, pues no tienen carácter antagónico y el mismo sistema socialista puede resolverlas incesantemente. En la sociedad socialista, las contradicciones fundamentales siguen siendo las existentes entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, y entre la superestructura y la base económica. Sin embargo, por su carácter y sus manifestaciones, estas contradicciones son radicalmente distintas de las que se daban en las viejas sociedades entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas y entre la superestructura y la base económica. El actual sistema social de nuestro país es muy superior al de antaño. De no ser así, el viejo sistema no habría sido derrocado y el nuevo no habría podido implantarse. Al afirmar que las relaciones de producción socialistas son por su naturaleza más apropiadas que las de la vieja época para el desarrollo de las fuerzas productivas, se quiere decir que aquellas permiten a las fuerzas productivas desarrollarse a un ritmo desconocido en la vieja sociedad, gracias a la cual la producción puede ampliarse de continuo y las siempre crecientes necesidades del pueblo pueden satisfacerse de manera gradual. En la vieja China, sometida a la dominación del imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, las fuerzas productivas se desarrollaban con extrema lentitud. Durante más de medio siglo antes de la liberación, la producción anual de acero en todo el país, sin contar la del nordeste, no pasaba de unas decenas de miles de toneladas, mientras que, incluyendo esta, la producción máxima anual alcanzó solo a algo más de 900.000 toneladas. En 1949, la producción de acero en todo el país fue solo de poco más de 100.000 toneladas. Pero ahora, apenas 7 años después de la liberación del país, ya asciende a 4 millones y varios cientos de miles de toneladas. En la vieja China, casi no existía industria de construcción de maquinaria, y mucho menos las industrias automotriz y aeronáutica. Hoy, sin embargo, se ha creado todo esto. ¿Hacia dónde debía marchar China
una vez que el pueblo derrocó la dominación del imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, hacia el capitalismo o hacia el socialismo. Mucha gente no tenía una idea clara al respecto. Los hechos han dado la respuesta. Solo el socialismo puede salvar a China. El sistema socialista ha promovido un impetuoso desarrollo de nuestras fuerzas productivas, hecho que hasta nuestros enemigos externos han tenido que reconocer. Pero nuestro sistema socialista acaba de instaurarse y aún no está totalmente establecido ni consolidado por completo. En las empresas mixtas, estatal-privadas de la industria y el comercio, los capitalistas reciben todavía un dividendo fijo, valga decir, aún existe explotación. En cuanto a la propiedad se refiere, este tipo de empresas no tiene todavía un carácter completamente socialista. Una parte de las cooperativas de producción agrícola y de las cooperativas de producción artesanal aún es de carácter semisocialista. En las cooperativas enteramente socialistas, quedan por resolver ciertos problemas acerca de la propiedad. Las relaciones entre las distintas ramas de la economía en cuanto a producción e intercambio están aún estableciéndose de modo gradual y en consonancia con los principios socialistas, y van buscando poco a poco formas relativamente adecuadas. Dentro de cada uno de los dos sectores de la economía socialista, el uno de propiedad de todo el pueblo y el otro de propiedad colectiva, así como en sus relaciones mutuas, fijar la proporción entre la acumulación y el consumo es un problema complicado, al que no es fácil encontrar de golpe una solución completamente racional. En resumidas cuentas, ya se han creado las relaciones de producción socialistas y ellas están en consonancia con el desarrollo de las fuerzas productivas, pero, al mismo tiempo, están lejos de ser perfectas. Y esta imperfección se halla en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas. Este fenómeno de consonancia y contradicción simultáneas, además de darse entre las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, se presenta también entre la superestructura y la base económica. La superestructura, el sistema estatal y las leyes de la dictadura democrática popular, así como la ideología socialista guiada por el marxismo-leninismo, desempeña un positivo papel impulsor para la victoria de las transformaciones socialistas y el establecimiento de la organización socialista del trabajo en nuestro país. Ella está en consonancia con la base económica socialista, es decir, con las relaciones de producción socialistas. Pero, a su vez, la existencia de la ideología burguesa, cierto estilo burocrático en nuestros organismos estatales y las deficiencias de algunos eslabones del sistema estatal están en contradicción con la base económica socialista. En adelante, debemos seguir solucionando estas contradicciones según lo aconsejen las circunstancias concretas. Naturalmente, una vez resueltas estas contradicciones, surgirán nuevos problemas, y las nuevas contradicciones también exigirán solución. Por ejemplo, se necesita hacer constantes reajustes mediante los planes del Estado para tratar la contradicción entre la producción social y las necesidades sociales, contradicción que continuará existiendo objetivamente durante largo tiempo. Nuestro Estado elabora cada año un plan económico y establece una proporción adecuada entre la acumulación y el consumo, a fin de lograr el equilibrio entre la producción y las necesidades. Lo que llamamos equilibrio es la temporal y relativa unidad de los contrarios. Al cabo de un año, este equilibrio, tomado en su conjunto, queda roto por la lucha de los contrarios. Esta unidad se ve alterada. El equilibrio se convierte en desequilibrio, la unidad en desunidad y, entonces,
una vez más se hace necesario conseguir el equilibrio y la unidad para el año siguiente. En esto reside la superioridad de nuestra economía planificada. En realidad, este equilibrio y esta unidad se rompen parcialmente cada mes y cada trimestre, y se requieren reajustes parciales. A veces, se presentan contradicciones y se rompe el equilibrio debido a que las medidas objetivas no corresponden a la realidad objetiva. Esto es lo que llamamos cometer un error. Las contradicciones surgen de continuo y se resuelven también continuamente. He aquí la ley dialéctica del desarrollo de las cosas. La situación actual es la siguiente. Las vastas y tempestuosas luchas clasistas de las masas, características de los periodos de revolución, han terminado en lo fundamental. Pero la lucha de clases no ha cesado por completo. Las grandes masas populares acogen el nuevo sistema, pero todavía no se sienten muy acostumbradas a él. Los trabajadores gubernamentales aún no tienen suficiente experiencia y necesitan seguir examinando y explorando algunos problemas relativos a las políticas concretas. En otras palabras, se necesita un proceso para que nuestro sistema socialista continúe estableciéndose y consolidándose, para que las masas se acostumbren al nuevo sistema y para que los trabajadores gubernamentales aprendan y adquieran experiencias. En este momento, es, pues, imperativo que planteemos la cuestión de diferenciar las contradicciones en el seno del pueblo de las existentes entre nosotros y el enemigo, y la de tratar correctamente las contradicciones en el seno del pueblo con el propósito de cohesionar al pueblo de todas las nacionalidades de nuestro país para una nueva batalla, la batalla contra la naturaleza. Desarrollar nuestra economía y nuestra cultura, hacer que todo el pueblo atraviese de manera relativamente feliz el actual periodo de transición, consolidar nuestro nuevo sistema y construir nuestro nuevo Estado. Segunda parte. El problema de la eliminación de los contrarrevolucionarios. La eliminación de los contrarrevolucionarios es una lucha que pertenece al dominio de las contradicciones entre nosotros y el enemigo. Dentro del pueblo, hay quienes, frente a esta cuestión, sostienen puntos de vista algo distintos. Existen dos tipos de personas cuya opinión difiere de la nuestra. Las que, con ideas derechistas, en vez de distinguir entre nosotros y el enemigo, toman al enemigo por gente nuestra y consideran amigos a quienes a los ojos de las grandes masas son enemigos. Y las personas que, con ideas izquierdistas, amplían el marco de las contradicciones entre nosotros y el enemigo hasta el punto de tomar como tales ciertas contradicciones en el seno del pueblo y de considerar contrarrevolucionarias a personas que en realidad no lo son. Ambos puntos de vista son erróneos. Ninguno de los dos permite resolver correctamente el problema de la eliminación de los contrarrevolucionarios ni hacer una justa apreciación acerca de nuestra labor a este respecto. Para evaluar con acierto nuestro trabajo de eliminación de los contrarrevolucionarios, veamos la repercusión que en nuestro país tuvieron los acontecimientos de Hungría. Aunque dichos acontecimientos suscitaron ciertas vacilaciones entre una parte de nuestros intelectuales, no llegaron a provocar desórdenes. ¿Cómo se explica esto? Una de las razones, debemos decirlo, es que habíamos eliminado de manera bastante radical a los contrarrevolucionarios. Claro que la solidez de nuestro Estado no se debe principalmente a la eliminación de los contrarrevolucionarios. Se debe, ante todo, a que contamos con un partido comunista, un ejército de liberación y un pueblo trabajador templados en decenios de lucha revolucionaria.
Nuestro partido y nuestras Fuerzas Armadas han arraigado en las masas, se han templado en el fuego de una revolución prolongada y tienen capacidad combativa. Nuestra República Popular no se formó de la noche a la mañana, sino que se desarrolló poco a poco, partiendo de las bases de apoyo revolucionarias. Algunas personalidades democráticas también se templaron en mayor o menor grado y compartieron penalidades con nosotros. Algunos intelectuales se templaron en la lucha contra el imperialismo y las fuerzas reaccionarias, y muchos otros pasaron, después de la liberación, por un proceso de transformación ideológica encauzada a trazar una clara distinción entre nosotros y el enemigo. La solidez de nuestro Estado se debe, además, a que las medidas económicas que adoptamos son básicamente acertadas. La vida del pueblo es estable y mejora gradualmente. Nuestras políticas respecto a la burguesía nacional y otras clases son igualmente correctas, etc. No obstante, nuestros éxitos en la eliminación de los contrarrevolucionarios constituyen, sin duda alguna, una de las razones importantes de la solidez de nuestro Estado. Gracias a todo ello, nuestros estudiantes universitarios no promovieron desórdenes durante los acontecimientos de Hungría, pues ellos, salvo unos pocos, son patriotas y apoyan el socialismo, a pesar de que muchos proceden de familias no trabajadoras. Lo mismo ocurrió con la burguesía nacional, para no hablar de las masas básicas, los obreros y campesinos. Después de la liberación, eliminamos cierto número de elementos contrarrevolucionarios. Algunos de ellos fueron sentenciados a muerte por sus graves crímenes. Esto fue absolutamente necesario, pues así lo exigieron las masas populares y se hizo con el fin de liberar a las amplias masas oprimidas durante largos años por los contrarrevolucionarios y toda suerte de tiranos locales. O sea, con el fin de liberar las fuerzas productivas. Si no hubiésemos obrado así, las masas populares no habrían podido levantar la cabeza. La situación ha cambiado radicalmente desde 1956. Tomando el país en su conjunto, las fuerzas principales de la contrarrevolución ya han sido liquidadas. Nuestra tarea fundamental ya no es librar las fuerzas productivas, sino protegerlas y desarrollarlas en el contexto de las nuevas relaciones de producción. Algunos no comprenden que nuestra política actual corresponde a la situación de hoy y nuestra política anterior a la situación pasada, y pretenden utilizar nuestra política actual para impugnar lo que se resolvió en el pasado, e intentan negar los enormes éxitos que conseguimos en la eliminación de los contrarrevolucionarios. Esto es completamente erróneo y no lo permitirán las masas populares. En nuestro trabajo de eliminación de los contrarrevolucionarios, los éxitos fueron lo principal, pero también hubo errores. En ciertos casos se cometieron excesos, mientras que en otros se dejó escapar de nuestra red algunos contrarrevolucionarios. Nuestra orientación es la siguiente. Todos los contrarrevolucionarios comprobados deben ser eliminados, y todos los errores descubiertos deben ser corregidos. La línea que seguimos en dicho trabajo es eliminar a los contrarrevolucionarios apoyándonos en las masas. Claro que aún ateniéndonos a la línea de masas, es posible que cometamos errores en nuestra labor, pero su número será menor y más fácil su corrección. Las masas ganan experiencia a través de la lucha. Cuando actúan con acierto, adquieren experiencias positivas, y cuando yerran, sacan lecciones de los errores. Se han tomado, o se están tomando, medidas para corregir todos los errores descubiertos en la labor de eliminación de los contrarrevolucionarios. Los errores aún no descubiertos serán enmendados en cuanto se pongan de manifiesto.
Las decisiones de rehabilitación de una persona deben darse a conocer con la misma amplitud con que se anunciaron en su tiempo las decisiones equivocadas. Propongo que este año o el próximo se realice una verificación general de esta labor a fin de sintetizar experiencias, estimular el espíritu de justicia y combatir las tendencias nocivas. Este trabajo de verificación debe ser presidido, en lo relativo a las instituciones a nivel nacional, por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y el Comité Permanente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política y, a nivel local, por los comités populares provinciales y municipales y los comités locales de la Conferencia Consultiva Política. Durante la verificación, debemos ayudar a los numerosos cuadros y activistas que participaron en el trabajo de eliminación de los contrarrevolucionarios en vez de echarles un balde de agua fría, ya que esto sería incorrecto. No obstante, los errores deben ser rectificados cuando se descubran. Tal debe ser la actitud de todos los departamentos de seguridad pública, fiscalización y justicia de las prisiones y de los establecimientos encargados de la corrección por medio del trabajo físico. Esperamos que los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, los miembros del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política y los diputados populares participen todos en esta verificación siempre que tengan la posibilidad de hacerlo. Esto contribuirá a perfeccionar nuestro sistema jurídico y a tratar correctamente a los contrarrevolucionarios y otros criminales. La situación presente, en lo que concierne a los contrarrevolucionarios, puede caracterizarse como sigue. Todavía hay contrarrevolucionarios, pero no muchos. Ante todo, se debe reconocer que aún existen. Algunos dicen que ya no los hay, que por doquier reina una paz completa, que se puede mulir bien las almohadas y dormir a pierna suelta. Esto no corresponde a la realidad. De hecho, los contrarrevolucionarios existen todavía, no en cada localidad ni en cada entidad, por supuesto. Y es preciso proseguir la lucha contra ellos. Debemos comprender que los que están ocultos, no eliminados hasta la fecha, no se darán por vencidos y tratarán de aprovechar cualquier oportunidad para provocar disturbios. Los imperialistas norteamericanos y la camarilla de Chiang Kai-shek envían aquí con frecuencia agentes secretos con el fin de ejecutar sabotajes. Comentario. Chiang Kai-shek. Él era el líder del Kuomintang. Básicamente, hubo una guerra civil en China. Entonces, el Partido Comunista estaba peleando contra el Kuomintang, que era gobernado, cuyo líder era Chiang Kai-shek. Y ellos eran los amigos de Estados Unidos, los amigos de los extranjeros. Ellos eran los que querían liberalizar el libre comercio. No estoy completamente... porque eran una dictadura. Y en Taiwán eran una dictadura. O sea, hasta durante varias décadas, cuando se movieron a Taiwán, no había elecciones libres aquí. Pero no había elecciones como una persona que cree que en Estados Unidos y en Latinoamérica hay elecciones libres. No había eso. Era una dictadura. Entonces, durante la invasión japonesa, como si ya has estado escuchando las narraciones de Mao, se aliaron. El Kuomintang y el Partido Comunista se aliaron. Pero tan pronto acaba la guerra, el Partido Comunista da el golpe que asesta la victoria final y el Kuomintang se va a la isla de Taiwán. Entonces, creo, esto es algo que no he confirmado, pero es el conocimiento que tengo, de que Mao planeaba invadir la isla, a pesar de que hubiera sido una victoria bastante difícil, pero
los americanos le dijeron, oye, ahí tenemos armas nucleares. O le paras, o podemos seguir usándolas tiro al blanco en el Pacífico. Entonces, por eso, China nunca pudo recuperar Taiwán. Y esto es algo que mucha gente que dice, ¡ay, China es bien gacho si quieren invadir Taiwán y todo! La Constitución de Taiwán dice que ellos son los gobernantes legítimos de toda China continental. De toda China. No dicen, nosotros somos un país. No, ellos dicen, nosotros somos el gobierno de China, de toda China. Y también si lo quieres ver desde otro ángulo, durante mucho tiempo, Taiwán era de los habitantes Han, de los chinos, eran los que lideraban tecnológicamente, económicamente, culturalmente, militarmente, por donde lo veas. Entonces, seguramente estuvieron esperando que colapsara el gobierno de la República Popular de China para ellos llegar y tomar el control del país totalmente. Pero eso no pasó. Los chinos repuntaron totalmente. La República Popular repuntó y hoy por hoy es una de las dos superpotencias del mundo. No es la segunda porque, para fines prácticos, hoy, noviembre del 2025, en muchos elementos que son considerables, han avanzado más allá de los Estados Unidos. Los Estados Unidos absolutamente todavía tienen un poder cultural considerable y conexiones con los capitalistas de todo el mundo. Pero, se ve la trayectoria muy, muy clara. Y esa trayectoria es una contradicción que sigue abierta en el mundo y hay que estar muy atentos a ver cómo se resuelve. Pero bueno, continuando con el texto. Incluso cuando se haya eliminado a todos los contrarrevolucionarios existentes, podrán surgir otros nuevos. Si relajamos nuestra vigilancia, caeremos víctimas del engaño y lo pagaremos caro. Donde quiera que aparezcan contrarrevolucionarios creando disturbios, hay que eliminarlos con mano firme. No obstante, considerando el país en su conjunto, efectivamente ya no quedan muchos. Sería, asimismo, erróneo afirmar que en China hay todavía numerosos elementos contrarrevolucionarios. Aceptar semejante apreciación daría también lugar a confusiones. Comentario. Es el fin de la segunda parte. De este tema es algo que dices, no, pero entonces no, es pura propaganda, eran malos y no sé qué, y bla, bla, bla. Es un tema súper complejo y les recomiendo escuchar, si no lo has hecho todavía, hay un libro narrado que ya narré, está en la página o en el podcast, de Michael Parenti, Fascistas y Rojos. Chulada de libro. El capítulo 2, creo, Vamos a defender la revolución, habla bastante de este tipo de cosas. O sea, de cómo de quién es la violencia. La violencia, sí, pero ¿de quién? ¿Quién ejecuta esa violencia? Este tipo de cosas son una respuesta que se da. Por ejemplo, los cubanos no fueron a acercarse a Rusia a pedir ayuda y poner misiles, sino hasta después de la Bahía de Cochinos. Y todavía después de que no se acercaron a la Unión Soviética. Querían remendar la situación con los Estados Unidos. Querían seguir con el contrato el contrato azucarero de la zarza. Y ellos querían pagar la reforma agraria. O sea, y la reforma agraria en Cuba, los términos eran muchísimo mejores que los términos que los americanos impusieron en Japón. Pero eran dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Porque en Japón ellos querían levantar el país para que no se volviera comunista, para poder tener un
punto de operaciones súper fuerte que sigue activo hoy en día. Japón y Corea del Sur específicamente son los que son vasallos más descaradamente, más abiertamente. El ejército está ahí, de los Estados Unidos, por decenas de miles, y no se van a ir, y no se van a ir. Entonces, por ejemplo, lo que está hablando aquí de Hungría, hubo un levantamiento en Hungría y hubo una respuesta bastante fuerte de lo que fue el gobierno socialista de Hungría, apoyada por la Unión Soviética. Y mucha gente dice, no, es que estuvo mal y respondieron muy fuerte y lo que sea. Y salió, como ya lo comenté ahorita, este año, documentos que confirman que la agencia estuvo involucrada. Entonces, durante mucho tiempo, los Estados Unidos tenían un poder que no tenía rival. Cuando la gente empieza a indagar acerca del comunismo, o incluso la gente piensa que eran simétricos, la Unión Soviética y los Estados Unidos no eran simétricos. El poder que tenía los Estados Unidos en cualquiera de las décadas siempre fue inconmensurablemente mayor. La capacidad de comprar todo tipo de personas, el tipo de espionaje que tenían. O sea, los soviéticos y los Estados Unidos tenían espionajes muy, muy distintos. Tenían más forma de entrenar a elementos extranjeros. Tenían más tecnología, tenían más recursos, tenían mejor preparación. Los soviéticos tenían una férrea disciplina y creían lo que estaban haciendo. Pero eso nada más te va a llegar tan lejos. Entonces, era necesario para todos, incluyendo la Unión Soviética, desarrollar un sistema de seguridad, de inteligencia, que a fin de cuentas era represor, pero era para defender lo que es del espionaje que viene de afuera. Es una reacción, ese tipo de aparato de inteligencia, porque luego también lo que es las supercompañías de tecnología de los Estados Unidos, nuevamente la agencia está involucrada. La agencia está involucrada no digo de que, no, sí son agentes todos. No, pero sí hay agentes adentro. Simplemente, recientemente, en el conflicto que hubo entre Irán e Israel, yo leí un reporte en el cual agencias de seguridad dentro de Irán estaban diciendo a los usuarios que desinstalaran WhatsApp de sus teléfonos, porque a través sospechaban, y francamente yo creo que eso es muy probable, que eran capaces de triangular, de sacar información desde ahí. Entonces, o sea, no de que te escuchen, pues, que quizás sí te escuchen, pero de que agarra información que no deberían de sacar Israel. O sea, esa información iba a Israel. Y es ahí donde no hay WhatsApp en China. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser muy claros de que... Y también lo que dice, es que no permiten que haya Google, no permiten libertad. No, los chinos... Emociono, nomás los chinos tienen leyes como cualquier otro país. Y si obedeces dichas leyes, puede estar ahí. Lo que pasó con China, el Grand Firewall, es algo que eso sí yo lo veo como algo que fue necesario, porque no hubieran podido con lo que era la presión externa. Ellos vieron lo que pasó con la Unión Soviética. Ellos sabrían, ya, exacto, uno tiene que sacar lecciones del pasado. Sabían lo que vendría si lo hubieran hecho. Hoy en día, China es una superpotencia y el nivel de vida en China, el nivel de vida comparable, no el nivel de vida per cápita, no qué tan ricos son, pero ¿a qué servicios puede acceder la persona china en promedio? Está subiendo como pocas naciones en la historia de la humanidad.
entonces tienen menos que temer porque los chinos se están dando cuenta de lo podrido que está el mundo afuera. Entonces, yo sí creo que para antes de que acabe la década van a abrir la firewall en China. Lo veo bastante probable. ¿Por qué? Porque también es algo que dicen de que cuando hagan eso, no es de que van a poder entrar, ellos van a poder salir. Van a inundar todo lo que, sí. Digo también, nuevamente. Las cosas están cambiando rápidamente con lo que es inteligencia artificial. Entonces, muy pronto, todo Twitter podría estar lleno de bots. Que no sabes que son bots. Y tienen fotos muy nítidas y parecen personas reales y lo que sea. Continuando con el texto. Tercera parte. El problema de la cooperativización agrícola. Tenemos una población rural de más de 500 millones de habitantes y, por eso, el desarrollo de nuestra economía y la consolidación de nuestro poder estatal dependen en sumo grado de cuál sea la situación de nuestros campesinos. Estimo que la situación es básicamente buena. La cooperativización agrícola ha culminado y esto ha resuelto en nuestro país la gran contradicción entre la industrialización socialista y la explotación agrícola individual. La rapidez con que se terminó la cooperativización agrícola inquieta a algunos, que se preguntan si no habrá dado lugar a deficiencias. Deficiencias hubo algunas, pero felizmente no fueron grandes, y el movimiento se desenvolvió en lo fundamental de manera sana. Los campesinos muestran gran entusiasmo en la producción, a pesar de que las inundaciones, la sequía y los tifones fueron el año pasado más graves que en cualquiera de los últimos años. Tomando el país en su conjunto, se obtuvo un aumento en la producción de cereales. Con todo, algunos afirman que la cooperativización agrícola no sirve para nada, que no ofrece ventajas, desatando así un tifón en miniatura. En fin de cuentas, ¿tiene o no ventajas la cooperativización agrícola? Entre los documentos distribuidos hoy en la reunión se encuentra un material sobre una cooperativa del distrito de Zhongyua, provincia de Hebei, dirigida por Wang Kaofan. Les aconsejo leerlo. Esta cooperativa se halla en una zona montañosa que siempre fue muy pobre y dependió de la ayuda en cereales que todos los años le daba el gobierno popular. Cuando en 1953 se fundó ahí la cooperativa, la gente la llamaba Cooperativa de Pobretones. Pero a través de 4 años de lucha tenaz, su situación ha venido mejorando sin cesar y hoy la mayor parte de las familias integrantes tienen excedentes de cereales. En condiciones normales, lo que han podido conseguir esta cooperativa, las demás deben ser capaces de lograrlo también en el mismo lapso o en uno ligeramente más largo. Se ve con claridad, entonces, que carece de fundamento el aserto de que la cooperativización fue mala. De ahí se desprende también que la creación de cooperativas exige necesariamente una lucha tenaz. Todo lo que sea nuevo tiene que crecer en medio de dificultades y vicisitudes. No es más que una ilusión el creer que la causa del socialismo es como navegar siempre viento en popa, empresa de éxito fácil en la que no se tropiezan con dificultades, ni se sufre vicisitudes, ni se requiere inmensos esfuerzos. ¿Quiénes apoyan activamente las cooperativas? La inmensa mayoría de los campesinos pobres y campesinos medios inferiores que constituyen más del 70% de la población rural. La mayoría de los campesinos restantes también cifran sus esperanzas
en las cooperativas. Los que están realmente descontentos solo representan una ínfima minoría. Mucha gente no ha analizado esta situación, no ha estudiado en todos sus aspectos los éxitos y las deficiencias de las cooperativas, ni tampoco las causas que motivaron tales deficiencias, sino que ha tomado lo parcial y fragmentario por el todo. De ahí el pequeño tifón desatado entre alguna gente que arguye que las cooperativas no ofrecen ventajas. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se consoliden las cooperativas y se ponga punto final a las habladurías de que éstas no ofrecen ventajas? A juzgar por la experiencia del desarrollo de muchas de ellas, se necesitarán unos 5 años o algo más. Hoy, la mayor parte de las cooperativas del país solo llevan un año largo de vida y por eso no es razonable exigir que sean tan buenas como se desea. En mi opinión, sería muy bueno si consolidáramos las cooperativas durante el periodo del segundo plan quinquenal, después de establecerlas en el primero. Las cooperativas se hallan ahora en un proceso de consolidación paulatina. Aún quedan por resolver algunas contradicciones, como las existentes entre el Estado y las cooperativas, dentro de cada una de estas, y entre unas cooperativas y otras. Para resolver estas contradicciones, debemos prestar constante atención a los problemas de la producción y la distribución. Veamos el problema de la producción. Por un lado, la economía de la cooperativa debe someterse a la dirección del Plan Económico Único del Estado. Al mismo tiempo, debe conservar cierta flexibilidad e independencia siempre que con ello no vulnere el Plan Único, la política, las leyes y las disposiciones del Estado. Por otro lado, cada familia, miembro de una cooperativa, debe subordinarse al plan general de la cooperativa o del equipo de producción al que pertenece. Si bien puede hacer planes adecuados para la parcela de usufructo personal y demás explotaciones individuales, en lo tocante a la distribución debemos tener en cuenta los intereses del sector estatal, los intereses del sector colectivo y los intereses individuales. Es preciso tratar en forma apropiada la triple relación entre los impuestos estatales, los fondos de acumulación de las cooperativas y los ingresos personales de los campesinos, y prestar constante atención a hacer reajustes para resolver las contradicciones entre ellos. La acumulación es necesaria tanto para el Estado como para las cooperativas, pero en ninguno de los dos casos debe ser excesiva. Debemos hacer todo lo posible para que, en los años de cosecha normal, los campesinos vayan aumentando año tras año sus ingresos personales a medida que incremente la producción. Muchos dicen que los campesinos llevan una vida dura. ¿Es acertada esta opinión? Por un lado sí, es decir, como China estuvo sometida durante más de 100 años a la opresión y explotación de los imperialistas y sus agentes, se convirtió en un país muy pobre, en el cual no solo es bajo el nivel de vida de los campesinos, sino también el de los obreros e intelectuales. Necesitamos varias décadas de intensos esfuerzos para elevar paulatinamente el nivel de vida de todo el pueblo. En este sentido, es correcto decir dura, mas, por otro lado, es incorrecto, pues con esto se da a entender que en los 7 años transcurridos desde la liberación, la vida de los campesinos no ha mejorado y solo ha mejorado la de los obreros. En realidad, salvo ínfimas excepciones, tanto los obreros como los campesinos han elevado en cierto grado su nivel de vida. Después de la liberación, los campesinos se han desembarazado de la explotación de los terratenientes y su producción aumenta de año en año. Tomemos por ejemplo los cereales. En 1949, la producción de cereales en todo el país solo llegó a algo más de 210,000 millones de hin.
en 1956 sobrepasó los 360.000 millones de hin, con un incremento de casi 150 millones. El impuesto agrícola estatal no es gravoso, pues solo alcanza un poco más de 30.000 millones de hin anuales. La cantidad de cereales que anualmente compra el Estado a los campesinos a precio normal no pasa de algo más de 50.000 millones de hin. Sumadas estas dos cifras, totalizan un poco más de 80.000 millones de hin. Más de la mitad de esta cantidad se vende en las aldeas y sus poblados vecinos. Se ve, pues, que no puede decirse que no haya mejorado la vida de los campesinos. La cantidad total de cereales que el Estado recibe de los campesinos por concepto de impuesto y mediante compra, nos proponemos a estabilizarla por varios años en algo más de 80.000 millones de hin anuales, a fin de proveer el desarrollo de la agricultura y consolidar las cooperativas. De este modo, el reducido número de familias campesinas que no tienen suficientes cereales los tendrán. Todas las familias campesinas, excepto algunas que se dedican a los cultivos industriales, contarán con excedentes de cereales o con grano suficiente para su consumo, y los campesinos pobres, así como el resto del campesinado, alcanzarán o sobrepasarán el nivel de vida de los campesinos medios. No es adecuado comparar de modo simplista el ingreso medio anual de un campesino con el de un obrero y deducir de ello que uno es demasiado bajo y el otro demasiado alto. La productividad del trabajo de los obreros es mucho mayor que la de los campesinos, mientras que el costo de vida de estos es muy inferior al de los obreros urbanos. Por eso, no puede afirmarse que los obreros gocen de un trato preferencial del Estado. Un reducido número de obreros y algunos trabajadores gubernamentales sí perciben salarios algo elevados, y los campesinos tienen razón para estar descontentos con ello. De ahí que sea necesario efectuar cierto reajuste adecuado según las circunstancias concretas. Y ese es el fin de la parte 3, y va a ser el fin de la narración por ahora. En la parte 1 fue la que estuvo muy extensa, es la más extensa de todas las partes. Estuve checando y más o menos vamos a la mitad del libro, de la narración, entonces lo voy a dejar por aquí. Como siempre, el comentario más largo lo voy a dejar para el siguiente, para el fin de lo que serían las narraciones. Entonces por hoy solo me queda decirles de que recuerden que nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Tenemos que organizarnos, es la única manera. Hoy estoy en noviembre del 2025. En México hay este movimiento que quiere hacer, estamos hartos del gobierno, vamos a echarlos, el pueblo puede. Pero no hay organización, aunque se nota a leguas que nada más quieren desestabilizar eso específico. Pero no hay una organización detrás, se necesita una organización, se necesita que la gente esté unida con demandas claras, con una idea, con un plan de qué se va a hacer el día siguiente después de que caiga ese gobierno. Porque si no existe ese vacío del poder, va a ser aprovechado por personas que realmente le van a sacar partido a esa situación. Personas que ya tienen la organización, tienen los recursos y tienen el rango, el poder para ejecutar este tipo de cosas. Pregúntale a un egipcio si su vida está mejor después de la primavera árabe. Camaradas, por ahora, recuerden que tenemos una comunidad socialista en español en Discord, que es nada más para pasarla bien. Entonces, si te llama la atención, mándame un mensaje y con mucho gusto te extiendo la invitación. Fuera de eso, el libro ha estado interesante.
como les dije, es la primera vez que lo leo. Yo lo estoy leyendo con ustedes. No lo había leído antes y de hecho sabía de qué era, más a grandes rasgos, pero hay cosas que he descubierto conforme las estoy leyendo. Entonces, lo decidí leer porque originalmente solo iba a leer de Mao sobre la contradicción y sobre la práctica. Pero conseguí este libro que incluye las 5 tesis filosóficas y me decidí por narrarlas todas. Mao era brillante y el cómo escribe, o sea, el cómo expresa sus ideas, era un visionario, era una lumbrera ese hombre, realmente, un gigante intelectual. Camaradas, lo vamos a lograr. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.